Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles en un nuevo tiempo de estudio que nos permite nuestro Adonai Echad, uno y único, que quiere que seamos uno con Él a través del estudio, interiorización y puesta en práctica de sus preceptos de amor y libertad. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Alepta, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 16, que lleva por nombre Beshalach y que significa cuando dejo ir. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 14, Pasukim, versículos del 9 al 25. Antes de empezar, damos gracias al Elohim vivo y poderoso que todo lo tiene bajo su control y que espera que seamos sus hijos al guardar sus misbot, sus mandamientos, humillarnos delante de Él y depender confiadamente en que nos pondrá en un lugar de estima y honra si hacemos conforme a la instrucción que nos dejó por escrito. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Y empezamos el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Beshalach en el capítulo Perek 14, versículos 13 y 14. Pero Moshe le dijo al pueblo: no tengan miedo, esperen y verán la liberación que Yahweh realizará por ustedes hoy, porque a los misritas que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahweh peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Hay situaciones en las que pensamos que Yod-Heh-Vav-Heh está haciendo cosas sin sentido, es decir, no vemos el objetivo con el cual hace lo que hace. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros no siempre estamos para entender, sino para contemplar en plenitud de confianza. Lo vemos en 2 de Crónicas o Divrei Bet, capítulo 20, versículo 17. Ustedes ni siquiera necesitan pelear esta batalla. Solo tomen sus posiciones, Yehudá y Jerusalén, párense quietos y miren cómo Yahweh los salvará. No tengan temor ni estén afligidos, vayan contra ellos, porque Yahweh está con ustedes. También lo vemos en el Teilim o Salmo 46, versículos 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Yahweh Elohim Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Esta es una de las innumerables situaciones en las que Israel ha estado en la mano de su Creador. Por un lado el mar, por el otro Faraón o Paró con todo su ejército. No había escapatoria, era una muerte segura, pero Yod-Heh-Vav-Heh tenía otro plan en mente para el cumplimiento de sus promesas, puesto que su nombre es fiel y verdadero. Johanán o Juan en el capítulo 11 versículo 40 nos dice: Yeshua le dijo: ¿no te dije que si permaneces confiando verás la gloria de Yahweh? Aquí la palabra usada para liberación en hebreo es Yeshua, con el Strong 3444, que quiere decir, entre otras cosas, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo o victoria. Y es así precisamente que se llama nuestro Mashiach, Yeshua. Podemos pensar que Moshe estaba hablando tanto momentáneamente como proféticamente, es decir, que estaba hablando del evento que estaba a punto de ocurrir, así como del evento que ocurriría en el futuro de la salvación de Israel por medio de Yeshua. Otro evento que apoya dicha salvación anunciado desde la Torá y que muestra dicha salvación es expresado por el Sheliach, el enviado Shimon Kefa o el apóstol Pedro, mejor conocido en el libro de Primera de Pedro o Kefa Alev, capítulo 3, versículo 21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Y dando continuidad al estudio de esta segunda aliyá, el capítulo 14, versículo 22 de Shemot nos dice: Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda.
Este evento es considerado como un tevilá, una inmersión, ya que el pueblo pasaba no solo de un lugar a otro, sino también de un estado a otro. En otras palabras, pasaban de Egipto a conquistar la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, de ser siervos de Paró a ser siervos de Yod-Heh-Vav'Heh, de guardar las leyes y las tradiciones egipcias a guardar la Torá. Esto es precisamente lo que hacemos en el Tevilá, pasar de un estado de impureza a uno de completa pureza. Y gracias a Yeshua, quien es la puerta, la Dalet, ingresamos de forma legal a la ciudadanía de Israel. El Tevilá o inmersión es un nuevo nacimiento. Es el mismo acto conocido por nosotros como el bautismo. Expresar estos términos de una forma correcta y entendible sería en este caso. El bautismo para el nuevo nacimiento es la inmersión que recibimos por primera vez para recibir el perdón de pecados y con ello la salvación. Como somos estudiantes todos de la Torá, gracias a la revelación de las raíces hebreas, debemos tener una mayor comprensión de cada término y así profundizar en él hasta llegar al completo y máximo entendimiento del mismo. Y esto es más que crucial, pues de ello depende que pasemos de la muerte a la vida. El Tevilá en agua es una parte de la salvación junto con el Teshuvah, que se traduce como retorno o verdadero arrepentimiento, y el don del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. En Maaseh, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, vemos esto. La inmersión es la muestra y expresión de fe obediente, o lo que conocemos con el término emuná, a las palabras del mismo Yeshua en Johanán o Juan, capítulo 3, versículo 3. Yeshua les respondió: en verdad digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Al llegar a este camino, lo primero que se establece en nosotros es la obediencia a su palabra. Lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, o en Hechos 2, versículo 41. El modo bíblico de bautizar o tevilá es por inmersión en agua, entendiendo el concepto de las muchas aguas o fuentes de muchas aguas. Y esto significa que no estén estancadas. Primero, porque deben fluir. Segundo, porque deben brotar de una fuente natural. Y finalmente, porque deben estar en constante movimiento. Estas son características bíblicas que no se presentan con la misma claridad si se hace en piscinas, estanques o los famosos bautisterios. La inmersión es el único método que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura. Está en el libro de Matilla o Mateo capítulo 3 versículo 16. Después de sumergirse, Yeshua subió enseguida del agua. Entonces el cielo se abrió y vio el espíritu de Yod-Heh-Vav'Heh que bajaba como una paloma y venía sobre él. También en Hechos o Maaseh capítulo 8 versículo 36. Más adelante en el camino llegaron a cierta charca y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me sumerja? También el 39 de este mismo Maaseh 8 dice: cuando subieron del agua, el espíritu de Yahweh arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió su camino lleno de gozo. También Romanos o Romillim capítulo 6 versículo 4 nos dice: pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. La fe o emuná en Yeshua y el arrepentimiento genuino teshuvah de los pecados son necesarios para la validez del tevilá. En este sentido, el bautismo de niños no es válido. Matilla o Mateo capítulo 3 versículo 8 nos dice: produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Y Maaseh capítulo 2 versículo 38 también nos dice: entonces Shimón les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. El bautismo o tevilá es más que una ceremonia simbólica y es más que una declaración pública de una unión a la congregación o keilá. El eunuco etíope fue bautizado en el desierto sin la presencia de observadores. El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que lo recibió a la medianoche, justo en el momento que escuchó el mensaje del Evangelio o la Besorá. El significado bíblico de la inmersión en agua es el siguiente: Yod-Heh-Vav'Heh perdona los pecados en la inmersión en agua. Lo vemos en Maaseh o Hechos capítulo 2 versículo 38
o capítulo 22, versículo 16. Yod-Heh-Vav-Heh borra la lista de pecados y cancela la pena por el pecado o transgresión a la Torá. Sabemos que la transgresión a la Torá, como nos dice Primera de Juan o Yohanan Aleph, capítulo 3, versículo 4, todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que Yeshua lava los pecados, los sepulta para siempre. A la mujer hallada supuestamente en adulterio le dijo, vete y no peques más. El Tevilá es una parte del nuevo nacimiento y también nos lo dice Yohanan Juan capítulo 3 versículo 5. También Tito capítulo 3 versículo 5 nos recuerda, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Santidad. El Tevilá nos identifica con la sepultura de Yeshua. Romillín o Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dice, pues por la inmersión quedamos sepultados con Él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. El Tevilá indica que hemos muerto al pecado por el arrepentimiento y estamos sepultando nuestros pecados pasados, el dominio del pecado y la manera pecaminosa de vivir, es decir, de vivir sin Torah. El Tevilá en agua es una parte del único nuevo nacimiento de agua y espíritu que nos coloca en el Mashiach. Romanos capítulo 6 versículo 3 nos recuerda, ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach nos sumergimos en su muerte? Y también Gálatas o Galatiyim capítulo 3 versículo 27, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach. También Efesios capítulo 4 versículo 5 nos deja claro, hay un solo soberano, una sola fe, una sola inversión. Así que el Tevilá es una identificación personal con Yeshua y es una parte vital para la entrada a su familia. Efesiim capítulo 2 versículo 19 nos deja entender esto. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yod-Heh-Vav-Heh y miembros de la misma familia de Yod-Heh-Vav-Heh. El Tevilá es una parte de nuestra circuncisión del corazón. Colosenses o Colosillín capítulo 2, el versículo 11 al 13 dice, en él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene del Mashiach, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida conjunta con él, perdonándoles todos sus delitos. Por el nuevo nacimiento retornamos a la relación con Yod-Heh-Vav-Heh, pues el pacto ha sido renovado, o lo que conocemos como Brit Hadashah. La Biblia enseña que el Tevilá debe ser ministrado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo vemos en Maaseh, capítulo 2, versículo 38, y esto incluye el invocar el nombre de Yeshua oralmente, también como nos lo deja ver, capítulo 22, versículo 16 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados, invocando su nombre. También Jacob o Santiago, capítulo 2, versículo 7 nos habla de esto. Aquí debemos extender la invitación a los que han sido bautizados en forma diferente para que sean bautizados en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esto lo vemos en el capítulo 19, versículos 1 al 5 de Maaseh o Hechos, y resumiendo el versículo 5 nos dice, cuando oyeron esto se sumergieron para el nombre del Maestro Yeshua al-Mashiach. Y hacerlo en el nombre de Yeshua, que ha sido revelado en las raíces hebreas de nuestra fe, es una fórmula que debe albergar los siguientes elementos. Hacerlo en el nombre de Yeshua es una identidad verdadera, entendiendo la obra del Mashiach, su muerte, su sepultura y resurrección para salvación, estableciendo la verdadera autoridad o habilidad de salvarnos en él mismo. Las razones bíblicas para la inmersión en el nombre de Yeshua podríamos enumerarlas de la siguiente manera. La congregación del primer siglo se adhería para sí exclusivamente a esta fórmula. La Biblia registra 5 relatos históricos de inmersiones realizadas en la Keilah de ese tiempo, las cuales destacaron el nombre o la fórmula a través del Mashiach Yeshua. En cada caso es el nombre de Yeshua. Maaseh Hechos 2:38 lo afirma, capítulo 8, versículo 16,
capítulo 10, versículo 48, el 19, versículo 5 o el capítulo Perec 22, Pasuk 16. Las epístolas también hacen referencia a esta fórmula del nombre de Yeshua HaMashiach, como lo vemos en Romanos o Romillim capítulo 6, versículo 3, Corintiyim Aleph o Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13, capítulo 6, versículo 11, Gálatas o Galatiyim, capítulo Perec 3, versículo 27, Colosiyim o Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Aquí cada uno y personalmente podría escudriñar estos pasajes. Aún el craso error de Matilla o Mateo 28, 19 se refiere a esta fórmula, puesto que describe un nombre singular que representa las manifestaciones de la deidad en este pasaje tardío, y es el nombre de Yeshua, como lo podemos también rescatar del libro del profeta Zacarías o Zecaria en el versículo 9 del capítulo 14. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, en ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Sabemos que ese nombre es Yeshua HaMashiach. Mateo 1, versículo 21, Johanán o Juan, capítulo 5, versículo 43, el versículo 26 del capítulo 14 e incluso Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 nos hablan de esto. En adición a lo anterior, Yeshua es el nombre que se expresa en los otros relatos de la famosa y mal titulada Gran Comisión. Podemos escudriñar un poco más en Mateo capítulo 16, versículo 17, Lucas capítulo 24, versículo 47. Ahora bien, para no dejar un mal sabor de boca, sometemos al criterio de ustedes el concepto de la Gran Comisión, como lo vemos en el capítulo 49, versículo 6 del profeta Isaías o Yeshaya. Él ha dicho: es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo, yo también te haré luz para las naciones, para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Aquí preguntamos, ¿cuál es la opinión de cada uno? La inmersión representa la sepultura junto con Yeshua HaMashiach, con nadie más. Romillim o Romanos 6 capítulo 4 ya lo vimos, la inmersión es una identificación personal con Yeshua y su nombre que nos identifica como su posesión. También está en Romanos 6 versículo 3 o en Maaseh Hechos capítulo 15 versículos del 14 al 17. La inmersión es para el perdón de pecados y Yeshua es el único nombre que se asocia con el perdón de pecados. Hechos 2 versículo 38 o capítulo 10 versículo 43. El nombre de Yeshua representa todo el poder y la autoridad de Yahweh. Mateo capítulo 28 versículo 18 o Juan capítulo 14 versículo 14. También está en Maaseh capítulo 4 versículo 7. En el momento en el que invocamos su nombre en absoluta confianza, su poder y su autoridad vienen a ser ventaja para nosotros. Hechos capítulo 3 versículo 6 o el versículo 16. Todo lo que hacemos de palabra y de hecho debemos hacerlo en el nombre de Yeshua. Colosenses o Colosiyim capítulo 3 versículo 17. Y en la inmersión están ambos, palabra y hecho. El nombre del Adón, Yeshua HaMashiach, es el nombre más alto que la humanidad conoce y todos haremos reverencia a ese nombre. Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11. La inmersión es una parte de nuestra salvación y Yeshua es el único nombre en el que se es salvo. Hechos Maaseh capítulo 2 versículo 21 o capítulo 4 versículo 12. También en Kefa Aleph o Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. La inmersión es una confesión pública de nuestra fe en Yeshua y significa la aceptación de Él como Salvador. Lo vemos en Hechos Maaseh capítulo 8 versículo 12, capítulo 8 versículo 37, capítulo 19 versículo 5. Yeshua es nuestro único Salvador y nuestro único acceso a Yod-Heh-Vav-Heh. Johanán o Juan capítulo 14 versículo 6 y también en el versículo 11. La inmersión en el nombre de Yeshua corresponde a la fe en la que la plenitud de la deidad está en Yeshua. Colosiyim o Colosenses capítulo 2 versículo 9. La inmersión en el nombre de Yeshua demuestra reverencia y obediencia hacia la palabra de Elohim más que a la tradición humana. Es la puerta que nos lleva a la Torá y a todos sus mandamientos. El dogma moderno trinitario no se enseña en la Escritura. Por lo tanto, no hay justificación teológica para una fórmula trinitaria. La fórmula del nombre de Yeshua para la inmersión en agua tiene el apoyo de la exégesis bíblica y hebrea.
En el momento en el que una persona recibe el espíritu de santidad del Ruach HaKodesh, antes de la inmersión en agua, adquiere vida espiritual nueva. Sin embargo, es mandado a ser sumergido en el nombre de Yeshua. Maaseh, Hechos 10, versículo 48. Tenemos que obedecer el mandato que está escrito, pues de Elohim procede para siempre permanecer en una relación correcta con Él. Johanán o Juan, capítulo 7, versículo 38 nos dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Toda Rabá, muchas gracias, Abba Melech, Rey de justicia y santidad, que por medio de la expresión de tu sabiduría, que son las palabras de tu boca, nos llamas a ser limpios en ella, y solo por medio del nombre que es sobre todo nombre, tu nombre de salvación, Yeshua HaMashiach, eres quien nos libertas y nos haces nuevas criaturas. Gracias, Baruch y Kadosh, santo y bendito, porque nos enseñas a no temer, a quedarnos quietos y a esperar en ti, el oportuno socorro y liberación que solo viene de tu diestra poderosa de victoria, porque eres tú quien se levanta a pelear por Israel, la nación que quieres reunir en santidad desde todo punto cardinal, para que te demuestre su amor a tu nombre glorioso en obediencia a tus misbot, a tu perfecta ley de justicia, a tu Torah, a no estar afligidos por nada, aunque parezca que todo se derrumba, y a poner nuestra absoluta confianza en ti, Rey de Gloria, porque serás exaltado en las naciones, y tu nombre es fiel y verdadero. Es el que trae salvación, libertad, prosperidad y victoria sobre la muerte y el pecado. Es el agua viva en la cual hacemos inmersión para morir junto contigo a nuestra naturaleza, guiada por la impureza carnal, las emociones desordenadas, la ira, la contienda, por el pecado que mora en nosotros, y ahora ser resucitados a una nueva vida restaurada y regida por tu Ruach de santidad, tu Ruach HaKodesh, para buenas obras en rectitud y justicia que representen tu nombre y lo que está escrito en tu palabra. Para en verdadero arrepentimiento teshuvá genuino después de haber ingresado a las aguas para purificación, evitemos a toda costa el fruto de la carne y prefiramos el de tu Ruach HaKodesh, porque sin santidad nadie podrá verte y menos ser uno contigo. Ayúdanos, santo y bendito Rey de misericordia, precioso Mesías Yeshua, a alinearnos a tu plan, hacerlo a tu manera y así reverenciar tu nombre y en obediencia ver cumplida tu promesa, para que fluyan de nuestro interior ríos de agua viva. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Ahayot, en el estudio de la segunda aliyá de la Parashá Bashelach. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo continúa permitiendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tap, el que fue, el que es y el que ha de venir.